Este episodio es patrocinado por Netel. Somos soluciones tecnológicas. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a lo que es a un episodio más de Emprende Catracho. Me siento súper contento de estar nuevamente con ustedes y recuerden que este podcast está hecho para ustedes, para que ustedes puedan opinar, puedan sugerir, pero sobre todo estamos para educar, porque necesitamos espacios donde podamos educar lo que es a la juventud catracha, el futuro, el hondureño promedio que sale todas las mañanas muy temprano a luchar, a echarle ganas, al conseguir lo que es el bocado, de la comidita de todos los días. Y que necesitamos ya estamos cansados de vivir en este país, en el país de las promesas. Y este podcast está hecho porque traemos gente, está hecho con esa venia de poder apoyar a los emprendedores, pero de educar a nuestro pueblo. Necesitamos estos espacios y lo hacemos con todo el gusto. Pero hoy nos acompaña una persona que me encanta porque es una persona que habla con la verdad. Yo creo porque no soy dueño de la verdad, pero considero de las veces que lo he escuchado, lo escucho por radio, lo escucho en entrevistas, aparte que es una persona muy preparada, es un hombre que me gusta porque cuando le preguntan algo sin tapujos lo dice tal cual como es y creo que en el promedio de las cosas que dice dice lo que es lo correcto y lo que estructuralmente el sentido común nos lleva a decir que ciertas cosas tienen que encajar con ciertas cosas, que es lo que más necesitamos en este país, que encajen las cosas, que las cosas se hagan. Así que hoy le doy la más cordial bienvenida, lo que es al doctor Carlos Umaña. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del podcast. Muchas gracias a Emprende Catracho por esta oportunidad que nos está dando. Gracias por los buenos conceptos. Creo que el respeto de las personas se gana cuando usted efectivamente dice la verdad. No es dueño de la verdad, pero lo dice con argumentos de tal manera que al final la gente tiene que sumar todo lo que usted dice, ver todo lo que otros dicen, porque no necesariamente usted puede en ese momento, hay controversia siempre, pero ¿quién es al final el que ha tenido la razón? Entonces, ese es el respeto que gracias a Dios la población, sobre todo del departamento de Cortés, que me ha llevado al honor, gran honor después de la pandemia de representarlos en el Congreso Nacional, he logrado. Y este tipo de espacios nos da la oportunidad para educar. Y aquí estoy. ¿Sabe qué me encanta de los podcasts? Que uno puede hablar a calzón quitado, sí, como decimos. Y a veces hay preguntas que también calan en lo más profundo del corazón. Así que estamos aquí hoy para esta hora, para que usted me pregunte lo que usted quiera, ya sea personal, político, de salud. Hoy vengo como médico porque quiero que la gente recuerde que no vean al doctor Carlos Umaña como el diputado, véanlo como el médico, como la persona que siempre, a través de mi profesión, va a luchar por el pueblo hondureño. Incidentalmente estamos en el Congreso Nacional, sirve mucho, pero ya vamos a comentar qué es estar en el Congreso Nacional. Aunque usted no lo crea, no ha sido una buena experiencia estar en el Congreso Nacional. Doctor, bueno, eso del Congreso Nacional lo vamos a platicar porque mucha gente, muchos jóvenes creen, yo quiero ser diputado, yo quiero ser congresista, que yo quiero estar ahí, y creen que la situación es una papa en agua fría, y no es así, es una papa en agua caliente, hirviendo. Pero vamos a hablar. Lo primero es, todo mundo, mucha gente lo conoce bastante a partir de la pandemia, más allá de lo que es obviamente lo que usted da consultorías y lo conoce por medio del Seguro Social y también obviamente como doctor. Pero en la pandemia usted fue un personaje que caló mucho en la sociedad hondureña por todos aquellos consejos, sugerencias, advertencias, alertas que daba cuando estaba lo que es la enfermedad del COVID. Ahora, esa venia, esa simpleza de expresarlo de manera tajante, yo considero que le dio esa oportunidad de estar hoy y de representarnos, porque usted nos representa como hondureños, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero ¿quién es el doctor Carlos Umaña? O sea, cuéntenos un poquito sobre su historia, porque a veces solo vemos la figura política o el doctor, como usted lo dice, pero ¿quién es realmente Carlos Umaña? Cuéntenos un poco de su vida. Mire, Carlos Umaña es una persona que nació en el departamento de Comayagua, precisamente en la cabecera departamental, en Comayagua. Producto de una relación de mis padres, que en paz descanse, que duraron casados 48 años.
una pareja muy feliz, procrearon 4 hijos, Carlos es el mayor. Tengo 60 años en este momento, nací en 1964. Y Carlos Umaña, desde mi papá trabajaba en la Dirección General de Tributación, lo que hoy es la SAR, Servicio de Administración de Rentas, y él hizo una carrera ahí. Y desde recién nacido, nací en Comayagua porque mi mamá era originaria de Comayagua, pero a los menos de un mes de edad me traslado a la ciudad de Tegucigalpa, donde estudio en el Instituto Salesiano San Miguel, al cual le debo los principios y valores católicos muy fundamentales que tengo en mi vida. Y estudio medicina después de prácticamente siempre dije que iba a ser médico desde niño. Todo el mundo sabía que Carlitos, como me dicen a mí, porque mi papá se llamaba Carlos Umaña, iba a ser un médico. Y desde niño lo dije. Y si no iba a ser médico, iba a ser camionero. Oiga bien lo que camionero. Me encantaba porque mi tío tenía una flota de camiones, que en paz descanse mi tío. Pero lo que yo no sabía es que el dueño acompañaba, pero a mí lo que me encantaba era ver manejar a la gente en los camiones. Vea bien, ¿verdad? Lo que es un niño. ¿Eh? Pero decidimos estudiar esta carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde nos graduamos. Tuve una brillante carrera en el sentido dirigencial. Siempre fui o presidente de curso o vicepresidente de curso. Fui representante de los estudiantes, presidente de los médicos internos, presidente de los médicos de servicio social. O sea, una carrera de dirigente estudiantil muy significativa. Posteriormente me voy a Guatemala. Estudio una de las áreas más complicadas de la medicina, que es la anestesiología. Pocos anestesiólogos en nuestro país. De hecho, cuando yo regreso, 1993, yo fui el 8º anestesiólogo en la ciudad de San Pedro Sula. Casi aquí no habían. Es una de las profesiones que menos estudian los médicos. Y me desarrollo en el área de la anestesia. Siempre siendo dirigente, he sido delegado del Colegio Médico. Fui el primer presidente nacional de los anestesiólogos de Honduras que no era capitalino. O sea, me eligieron mis colegas por el respeto que me tenían. Delegado del colegio, presidente 6 años consecutivos de la Asociación de Médicos del Seguro Social. También tengo una subespecialidad en anestesia pediátrica, la saqué en el Miami Children's Hospital, allá hace alrededor de unos 25 años aproximadamente. Y la gente se pregunta cómo un anestesiólogo llegó a dar tantas opiniones epidemiológicas. Bueno, quiero decirles, pocas veces lo digo porque no me lo preguntan mucho, pero usted me ha preguntado quién soy. Bueno, tengo 4 diplomados en epidemiología, en estudios también de administración hospitalaria, modelos de financiamiento de los sistemas de salud, gerencia médica hospitalaria y además tengo un diplomado en garantía de calidad de los procesos de salud. Esto es estos diplomados los obtuve con la Universidad de Nicaragua, con la Universidad Autónoma de Honduras, entre otras, con el Consorcio de Hospitales de Cataluña. Así que me preparé para ser no solamente un anestesiólogo, sino que un administrador de los servicios de salud. Esa es la razón por la cual yo hablaba con tanta propiedad, porque decían, ¿por qué conozco tanto de epidemiología? Porque he estudiado epidemiología. No soy un epidemiólogo porque no soy especialista en epidemiología, soy anestesiólogo y anestesiólogo pediátrico, pero al haber sido nominado varias veces director del hospital, gerente general del Seguro Social de la zona norte, me vi en la necesidad de capacitarme y la manera de capacitarse rápidamente, aunque usted no sea un especialista, es estudiando diplomados. Los diplomados le dan a ustedes la experiencia, si bien es cierto, no está reconocida como una especialidad médica, todas las carreras del mundo reconocen a los diplomados como importantes fuentes de conocimiento y están respaldados por diplomas, ¿verdad? Así es que esto me llevó en la pandemia a dar mis opiniones. Yo hice, mire, con la Dirección Médica Nacional, que en ese entonces era la doctora Bessie Alvarado, hicimos y nosotros ya habíamos trabajado juntos, entonces ella me manifestó, me proporcionó el modelo matemático de los casos del Seguro Social. Me dijo, Carlos, vos tenés los conocimientos, tenés la preponderancia. Yo había sido mediático también en la epidemia del dengue del año 2019, dando consejos a la población acerca del dengue. Entonces ella me dijo, vos tenés el suficiente conocimiento. Yo interpreté ese modelo y fue cuando lo empecé a dar a conocer y encajó a la perfección durante 6 meses.
Yo no dije, por ejemplo, que se iban a morir 300,000 personas. Eso fue la universidad que sacó un modelo. Yo dije que se iban a morir alrededor de 25,000 y 25,000 se murieron, porque era la proyección de ese modelo. Entonces, fuimos adquiriendo, y la otra cosa, tener la valentía, porque nadie quería hablar. Mire, era tan desconocido el tema que yo tenía hasta un buscador en mi celular. Todos los artículos que salían de COVID, todas las investigaciones, yo las leía. Tengo la facilidad de hablar inglés, entonces podía traducir y rápidamente darlo a conocer a la opinión pública. Y por eso fue que empezamos a dar los conocimientos, por eso es que empecé a hablar de vacunas, todo lo que sucedió. Y ahora el doctor Umaña es historia. Pero le quiero decir algo, solo lo he dicho 3 veces en mi vida. ¿Cómo es que yo llego a ser lo que soy? Y le va a parecer, si usted es una persona creyente de Dios, y los que nos están viendo, que son creyentes de Dios, van a entender este testimonio que lo voy a dar en 3 minutos. Yo ya había sido mediático. Cuando empieza la pandemia en China, yo estoy 3 de la mañana, dormido profundamente, cuando en la mente me despierto, pero oigo una voz audible. Léete Ezequiel. Ezequiel. Yo ni bola le paré. Me volví a dormir. 4 de la tarde, yo hago ejercicio, estoy en el baño, cuando oigo, y Ezequiel, y yo quedo, Dios, ¿qué me querés decir? Solo es hoy, y Ezequiel. Ezequiel es un profeta que fue anunciado, que le dijo Dios, anúnciale esto y esto y esto. Y Ezequiel le preguntó a Dios, pero yo cómo voy a hablar si a mí nadie, ¿y cómo voy a? Tú vas a ser un profeta respetadísimo en Israel, vas a hacer esto. Y yo pensando en mi mente, igual que Ezequiel, ¿y yo qué voy a hacer? A Ezequiel le dijo, te vas a comer un papiro, que eso te va a abrir la boca y la lengua y vas a poder decirle al pueblo hondureño. Pues yo no entendía, porque a pesar de que sí profeso la religión y he sido un católico, es más, otra cosa que no saben muchas personas, soy un predicador autorizado por la Iglesia Católica. Tengo entrenamiento en la Iglesia Católica. Entonces puse eso con mi consejera espiritual y me dijo, doctor, viene algo malo, no sé qué es, pero usted va a ser como un profeta en su tierra. ¿Y cómo voy a ser un profeta en mi tierra? Me conocen algunas personas, pero... Y mire, y en eso empieza lo de lo que pasó de China, se pasa a Europa. Y Eduardo Coto, que es un buen amigo mío, que estábamos peleando para el dengue, me entrevista. Yo soy el primer médico que empieza a hablar de COVID-19. Entonces, a raíz de la entrevista con Eduardo Coto, la dirección médica me da el modelo matemático, yo lo interpreto, hacemos las gráficas y se las presento a Eduardo Coto. Pero una noche en Canal 6, con el licenciado Martínez, Carlos Martínez, me dice que le exponga porque ha oído de que yo tengo un modelo de lo que va a suceder con COVID-19. Lo expuse rápidamente. De ahí con la licenciada Karina Interiano, que usted los conoce a ellos perfectamente. Entonces, una noche, un martes que ya estamos en toque de queda, que ya todo empezó. Empezó como el 20 de marzo, por ahí, ¿no? Domingo 20 de marzo, recuerdo que hacen el anuncio cierre. Okay. Sí. El lunes me está llamando el licenciado Edgardo Melgar para que me dice, Eduardo Coto me dice que usted tiene un modelo, doctor. Sí, yo tengo un modelo, que no es mío, es de la Dirección de Epidemiología del Seguro Social junto con la Dirección Médica, pero soy el autorizado a darlo a conocer. ¿Me lo puede dar a conocer? La entrevista más larga de la historia de hoy mismo, porque me lo dijeron las personas, hoy cumplió 45 años, pues hasta ese momento no había habido una entrevista que uno estuviera en Tegucigalpa y uno acá. Yo me recuerdo, yo solo tenía los audífonos del teléfono y una cámara enfocándome con una luzón, yo no miraba nada. Pero tal fue el don de la sabiduría que nos dio nuestro Padre Celestial, que parecía que yo estaba viendo la gráfica y yo le explicaba al licenciado Melgar, el primer día van a ver tanto, el segundo día, y yo no, créame que yo no he visto la entrevista en su totalidad porque fue 1 hora. Y aparecían las gráficas, pero era como que yo las estaba viendo y yo no estaba viendo nada, solo el fogonazo de la cámara que me hacía.
Y a partir de ese momento, el doctor Umaña se volvió como un profeta, como lo dijo el Padre Celestial. Y una promesa que recibí era que no me iba a dar COVID, que no me iba a morir de COVID, que iban a morir muchos médicos, muchas personas, pero que yo no, que confiara, que no me desviara. De ahí Dios me, como a la semana siguiente, cuando ya empezamos con los casos, y que ya íbamos a intubar el Chinito, fue el primer paciente que intubamos en el Seguro Social. Entonces me vino otra voz que me dijo, léete Josué. Josué es un libro muy conocido. A Josué le dijo el Padre Celestial, ni te desvías ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces volvimos a interpretar eso y varias personas que me conocen, que han sido mis consejeros espirituales, me dijeron, incluyendo a mi madre, mira hijo, y mire doctor, me decían estos consejeros espirituales, no tenga miedo, protéjase, de una manera sobrenatural le va a llegar la protección. No teníamos ni mascarillas, querido pueblo hondureño, los médicos nos contaminábamos, morían, las enfermeras morían porque no habían mascarillas. Y mire, y el doctor Umaña, de repente llega una persona, un colega mío, mira, me dice, te tengo un obsequio, me dice. Vos sabés que yo conozco a la familia de él, mi cuñada y mi cuñado son millonarios, me dice. Pero ¿sabés lo que me dijeron? Un día amaneció como loca mi cuñada, que Dios le había puesto que el doctor Umaña no se podía morir y que mandara a traer una mascarilla especial que no importara, y ella la mandó a traer, aquí te la traen. Una mascarilla 3M, la mejor para protegerse. Ahí empecé yo a entender que el Padre Celestial sí tenía un camino hacia mí. Me empezaron a llegar protección para mí. O sea, me mandaban un montón para mis colegas, pero me decían, doctor, usted es muy valioso, no le puede dar COVID. Y me mandaban trajes especiales. Bueno, usted no tiene idea, que eran tantos, se los pasaba a mis colegas anestesiólogos del Seguro Social y de otros, porque éramos los que intubábamos a los pacientes COVID. ¿Compañeros que murieron, doctor? Sí, y lamentablemente, mire, yo perdí la cuenta cuando llevaba más de 10 médicos intubados. Ser el último que ven esas personas porque estaban completamente conscientes. Mire, el COVID era una enfermedad tan horrible. Usted moría en la soledad extrema. Ni una persona lo miraba. Todos andábamos como astronautas y usted estaba consumiéndose en vida, totalmente consciente de lo que le pasaba, y miraba usted cómo su saturación iba bajando, 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 de tal manera que esa es una cuestión horrible, que todavía lo recuerdo. Por ejemplo, haber orado con Cándido Mejía, fue la última persona que él vio. Él me dijo, intubame Carlos, intubame ya. Solo decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo. Fui la última persona que oró con Cándido y yo lo intubé. Cándido, una persona tremenda. Y disculpe que me he tomado este tiempo porque estas son cosas que la gente a veces no entiende. No lo sabe. No lo sabe. Y yo creo que Dios a uno lo busca por los principios y valores que uno tiene. Yo decía a mi padre que los principios y valores se maman con la leche materna, y es lo que he tratado de hacer en mi vida, principios y valores, de tal manera de no perder ese favor. No somos perfectos, porque hoy usted me puede ver acá y de repente yo cometer un pecado, pero Dios no es el que falla, es el hombre el que falla. Pero tratando de mantenerse, ni desviarse a la derecha ni a la izquierda, pasan cosas sobrenaturales como me pasó a mí. Usted me pregunta, ¿le dio COVID-19, doctor? Y yo le contesto, no me dio, y si me dio asintomático. Entonces, la doctora Suyapa Figueroa, la doctora Ligia Ramos me molestan, me dicen, vos sos leyenda, me dice. Intubaste COVID, diste pacientes con COVID y no te dio COVID. Pero usted creo que se lo arraiga también a la fe, ¿no? O sea, a la tremenda fe que tiene. Y hay un sesgo profesional de los doctores, sobre todo, porque son muy académicos y muy científicos, porque hay que hablarlo desde esa perspectiva, y muchos no consideran o no son creyentes. O sea, ¿qué porcentaje usted le puede poner, por ejemplo, en esta pandemia que pasó? ¿Qué porcentaje diría usted que es de fe y qué porcentaje actúa la medicina pues terrenal en ese sentido? En mi caso, yo le puedo decir que mi fe que tenía me condujo a hacer las cosas correctas, la protección correcta, porque el COVID-19 con un descuido usted era fatal. Por ejemplo, para quitarse la mascarilla cuando usted había intubado a un paciente COVID-19 era de una manera especial. Había que hacer esto, subirla,
bajarla, pero si usted hacía malas cosas y en ese momento le reviraba algo o lo respiraba y le estoy contando cosas o se ajustaba mal la mascarilla. Cuando usted intuba a los pacientes, usted pone el laringoscopio aquí y estoy a 20 centímetros de la cara. Muchos colegas míos se contagiaron de esa manera. Entonces, la fe que yo tenía y que tuve y que me transmitió mi mamá, mis consejeros espirituales, toda mi familia, me hacía estar completamente seguro que si yo hacía las cosas bien, como me salió en esa lectura de Josué, no me iba a contaminar. Lógicamente tenía miedo, porque de mi promoción, de los que estuvimos desde el año 79 y 80, cuando comenzamos de estudiantes de medicina, fue de las promociones que más murieron médicos. O sea, más de 10 médicos de mi promoción, amigos. Póngase usted como que usted en sus estudios universitarios se le mueran 10, 11, sí, claro, 11 amigos. Es impactante en cuestión de meses. Entonces, la fe es bien importante. Y por eso el pueblo hondureño no debe de perder la fe en el Salvador. Pero mucho ya la perdimos. O sea, pero hablando en temas más que todo políticos, de lucha, hay mucha gente, porque hay que decirlo, hay mucha gente que tiene fe, pero no tiene fe en las personas. Y por ahí vamos escalando. Me ha encantado que nos ha abierto la puerta de su vida personal, que yo sé que siempre lo escucho en medios de comunicación, pero siempre es lo mismo, la parte política, esto y lo otro, pero es bonito saber también quién es la persona, porque a veces la gente no conoce. La gente, es cierto, la gente decía, bueno, ¿y quién es Carlos Umaña para estar ahí? ¿Qué es epidemiólogo? O sea, todas esas cosas son importantes achicarlas y decirle al pueblo hondureño, no, hombre, o sea, hay personas preparadas. Esa es una. Ahora, usted me acaba de hablar bastante sobre lo preparado que es y realmente no sé si le hace falta mis felicitaciones y me siento orgulloso de tener personas catrachos que son preparadas. Ahora, ¿cómo ve usted a la juventud de hoy en el caso de las universidades como tal? Porque siempre dicen la generación la generación X o los baby boomers, por ejemplo, dicen es que este es un perito de los viejos, dicen, por ejemplo, no es un contador de los viejos, es un médico de los viejos, que solo con verlo, el doctor Murillo, que es cardiólogo, que lo visita mi mamá, o varias gente, Cándido Mejía, que en paz descanse, el doctor Cándido, que él pues me llevó bastante el tema de cuando tenía acné en mi juventud, y cosas así, eran grandes doctores que con verlo, decía, tenés esto y esto, no eran clínicos. Ahora, la educación actualmente. La educación, ¿cómo ve usted? Porque siempre hablamos que la educación aquí, que el sistema es malo, pero ¿realmente el sistema es malo? O sea, el sistema en el que vivimos educativamente hablando, ¿o es que las personas, los chicos han perdido el interés de prepararse? Porque la medicina va en innovación, o sea, no es que está atrasada, la medicina se va innovando, las empresas van creándose empresas, se descubren nuevos estudios, etcétera, etcétera. Pero en Honduras, tajantemente, usted se graduó de la Universidad Autónoma Nacional, la Universidad Nacional Autónoma. ¿Ha mejorado el sistema educativo en la especialidad de medicina, en sus ramas como tal, o ha mermado esa parte educativa? Es una interesante pregunta y le voy a contestar que el hábito no hace al monje. La educación en Honduras ha sufrido una transformación. La diferencia entre una educación privada y una educación, vamos a comenzar por el nivel escolar y el nivel de secundaria. Y amargamente lo veo en la solicitud que compañeros míos del Congreso Nacional han puesto para eliminar la prueba de actitud, la famosa PA. Porque resulta que la diferencia entre los colegios públicos contra los colegios privados ha hecho que sea elitizada la educación universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente en las carreras como medicina, ingeniería, odontología, que se requiere una APA con un número de puntos determinado por las exigencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la época de la señora Julieta Castellanos, que fue la rectora magnífica de esa institución. Entonces,
nosotros comenzamos con un déficit ahí. Llegan los muchachos a la universidad a dar de bruces, la mayoría, y muchos también impulsados por querer satisfacer sus necesidades materiales más allá de sus necesidades espirituales y de alegría. Y desde esa forma que tenemos médicos que no deberían ser médicos, ingenieros que no deberían ser ingenieros, que no tienen ni una pizca de empatía, ni una pizca de humanidad, no es el común denominador, pero sí los hay. Y también tenemos personas que cuando llegan a la universidad por sus conocimientos les cuesta mucho nivelarse como los que salen de las escuelas, especialmente las bilingües en nuestro país, que hay un sector bien importante de educación bilingüe en nuestro país y por eso es que están los call centers aquí, porque tenemos muchos jóvenes bilingües. Entonces, Honduras es un país que en la educación para formar profesionales, cómo vamos a crecer en el empleo, en el desarrollo, atrayendo la inversión de sectores industriales, porque nosotros, la mayoría de los hondureños, no tenemos para invertir en eso, pero necesitamos gente preparada. Desafortunadamente, Honduras apostó mal. Honduras apostó a la creación de una maquila textil, minimizó los esfuerzos en la educación básica, minimiza el crecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, deja que la educación privada, comercial, universitaria crezca. Entonces, la oferta para las personas que realmente, ¿cuántos pueden pagar una educación privada universitaria? Ni el 1% de la población. Entonces, nos vuelve un pueblo inculto, y aquí el doctor Umaña se caracteriza por decir la verdad, y las palabras tal vez algunos los vayan a herir. Nos vuelven en un pueblo inculto, que nos gobiernan los que quieren, que hacen lo que quieren, porque un pueblo ignorante y papo es fácil de dominar con medidas populistas, regalándole el bono por aquí, las cuestiones por allá, pero lo que usted debió haber sido educado o educada, no le ofrecieron una alternativa en la Universidad Nacional. Entonces, y ahora tenemos una influencia de las redes sociales y los famosos influencers, que muchos jóvenes creen que llegar a ser influencer es por hacer tonterías y pendejadas, como digo yo, oponerse ahí, o muchas señoritas mostrando su cuerpo en esas aplicaciones para adultos, de tal manera que en lugar de apostar a una infraestructura como apostó Costa Rica, primero compuso su Sistema Nacional de Educación Escolar y Secundaria, después compuso su sistema de universidades. Hoy por hoy, los negocios de alta tecnología se van para Costa Rica y los negocios, ya ni siquiera los textiles, se van para acá, porque en otros países les ofrecen mejores alternativas y entonces nos quedamos con un montón de personas que no son universitarias. Más del 90% del conglomerado hondureño, querida población, para que usted lo sepa, no es universitario. Y los pocos que tienen la oportunidad de estudiar en las instituciones privadas ocupan, ¿sabe cuánto? Entre 10 a 20 mil empiras mensuales para poder estudiar. Y los que se van al extranjero, que hemos tenido la bendición de mandar hijos al extranjero, ocupan un promedio de 2 a 3 mil dólares mensuales. Entonces, ¿tenemos un retraso educativo? Tenemos un retraso educativo. ¿Buenas universidades privadas? Sí, tenemos buenas universidades privadas, pero ¿quién las puede pagar? Ahora, ok, sí creo que hay buenos doctores. Claro. O sea, hay buenos doctores y aquí entra la parte política en esta pregunta. Hay buenos doctores, no se les da la oportunidad. Y voy a hacer una pregunta irónica. Por eso entonces es que vienen los doctores cubanos. No, o sea, es una pregunta irónica. No, o sea, sí, es irónica. ¿A qué vienen, pues? O sea, ¿por qué? Le entiendo el contexto. Bueno, los doctores cubanos van a todo el mundo por cuestión política, pero no se trata hoy este podcast de eso. Se trata de estimular a las personas para que estudien y se preparen. Honduras y querida población hondureña, quiero informarles algo. Honduras se va a quedar sin médicos a la tasa que estamos. Resulta que el médico hondureño es el médico favorito en Europa. Es el médico mejor preparado. Okay.
300 colegas al año se nos están yendo para España, Alemania, y ahorita va a haber un éxodo para Estados Unidos, donde 3 estados de la Unión Americana van a permitir poder trabajar en Estados Unidos si usted pasa los exámenes. Y yo no dudo que los médicos hondureños los van a pasar y se van a ir. Y estamos formando médicos para que otros países los disfruten, porque en otros países es sumamente complicado hacerse médico, por alguna razón no dejan, pero cuando llegan los médicos del extranjero y les demuestran que saben el idioma, porque muchos de los colegas que se van saben inglés, porque son de colegios bilingües que estudiaron en la Nacional o en Unitec o en la Católica, que son las universidades que tienen medicina, se nos están yendo 300 a 400 médicos por año. Si consideramos que en nuestro país solamente tenemos un poquito menos de 20,000 médicos, de los cuales solo menos de 5,000 somos especialistas, a razón a como vamos, en 10 años se habrán ido casi 5,000 médicos de nuestro país. Pero ¿cuál es la causa? Pues, o sea, porque no les ofrecemos aquí las oportunidades, no hay creación de posgrados, les hemos estado diciendo, yo he sido uno de los propulsores para que, es más, ahorita ya metí la ley de anestesiología para formar recursos en mi especialidad. Si en 10 años no formamos anestesiólogos, aquí no va a haber gente que le dé anestesia a la población en 10 años. O sea, va a ser tan grave la situación que ni Cuba nos va a resolver, porque Cuba no le manda a usted resolverle la situación a un país. Cada país debe de formar sus recursos humanos. Entonces, estoy usando la carrera de medicina como ejemplo. Mire, querida televidente que nos está viendo, pero pasa lo mismo con las ingenierías, pasa lo mismo con todo, porque no ofrecemos una oferta de especialización en estos sectores. Entonces, ahora queremos ser influencers porque nos vemos que ganamos más dinero a través de las redes sociales y eso, pero ¿cuántos influencers hay en Honduras? Mire, ve, los cuento con los dedos de las manos y me sobran dedos de gente que realmente ha ganado mucho dinero siendo influencer. Aquí usted tiene que prepararse, educarse, estudiar para mantener su familia, y la única manera de hacerlo es a través de entrar a una institución de educación superior. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, espero que este sea el despegue de una nueva generación de profesionales universitarios. Veo bien intencionado al rector magnífico nuevo, que es el señor Odir Fernández, lo miro bien intencionado y ojalá ofrezca, ya empezó bastante bien, aceptando a los que no pasan la PEA con cierta ¿No cree, doctor, que la prueba de actitud académica sí es un parámetro de competencias? O sea, porque usted le abre todo el mercado a la gente, pero no todos tampoco tienen buena base. O sea, le contesto. No hay buena base, pues. Si mi promoción de médicos, que nos graduamos entre los años de 88, al año 2000, que los conocí, que los he conocido a todos, yo le diría que el 50% no hubiera aprobado la PA y ahora son famosos especialistas. O sea, se lo digo certificadamente. Yo tuve compañeros que estudiaban, yo venía del Colegio San Miguel y cuando entro a la universidad, ¿quién me dio clases en el San Miguel? El jefe del departamento de física, el jefe del departamento de biología, el jefe del departamento de matemáticas. Eran maestros del San Miguel y eran los jefes de departamento universitarios. Daban sus clases en la mañana del San Miguel y en la tarde en la universidad. Esa gente se sacrificaba mucho, esos maestros. Por eso yo no digo que los quiero, amo a mis maestros, porque realmente mis maestros fueron de excelencia. Tuve esa bendición de tener. Entonces, muchos de mis compañeros que ahora son grandes especialistas, grandes cardiólogos, grandes neurocirujanos, grandes gastroenterólogos, venían de colegios que cuando llegaron, mire, no pasaban. Me recuerdo el examen de matemáticas, en mi clase, 140 éramos, solo pasamos 12, el primer examen de matemáticas. En biología, mi sección, éramos 80 estudiantes ahí, solo 10 pasamos el primer examen. Pero se da porque no tenemos una buena base. Tenemos una buena base, entonces a eso voy, pero si usted pone una PEA que va a bloquear el talento cuando sí lo hay, a mí me parece que es correcto que si usted saca cierta cantidad, lo nivele la universidad. Pero no pasa eso.
Es que ese es el detalle. No, ahí está. En teoría. En teoría. Porque en Honduras siempre hablamos, usted lo sabe, siempre más que yo. Siempre hablamos de planes, pero no los aplicamos. Es como la ley que no se aplica. Entonces, siempre decimos, puede que pase. Ahora, quiere decir entonces que se está haciendo bien las cosas desde la parte gubernamental en el sector educativo, ¿no? Despejemos un poquito la parte de medicina, la parte de salud. En la parte educativa se está haciendo bien las cosas, o sea, el ministro está haciendo bien las cosas, hay un cambio, se espera tener un cambio, cree que este gobierno va a generar un cambio. Aquí hablamos sin ningún tipo de tinte político, porque la idea aquí es que la necesidad, el hambre y todo no tiene color político, ¿no? Que juegan con nosotros con eso, esa es otra historia. Pero sí se está haciendo bien. El gobierno anterior olvidó totalmente la educación. Claro. Y en época de la pandemia fue peor. Se deterioraron las escuelas, los colegios. Y aquí sí quiero, no es que voy a defender al ministro actual, al ministro Esponda, pero creo que sí hay un cambio y un cambio positivo. Si bien es cierto, no es como todos lo quisiéramos, claro. Creo que el hombre ha hecho lo correcto, ha pretendido mantener los más de 200 días de clase que son necesarios pedagógicamente hablando, trata de no suspender las clases, trata de tener una armonía con los maestros, que eso es importante, pagarles, darles, y me parece que el haberles nosotros como Congreso Nacional reconocido y darle la oportunidad de ser empleados a este montón de maestros de Proeco que estuvieron, eso ha mejorado bastante la educación, y lo dicen las pruebas, han mejorado un poquito en relación a lo que es los colegios privados, porque aquí vamos a sacar, los colegios privados es otro pisto, como decimos, ahí a cual más compite en sus instalaciones, pero sí creo que ha mejorado un poco, no al grado que yo quisiera, que todos tuvieran la prueba de actitud perfecta, pero sí veo que hay un poquito de mejoría. Y aquí quiero felicitar al rector magnífico de la universidad. Creo que darle una oportunidad a los jóvenes que tienen una PEA entre el límite es bueno. Poderlos nivelar, darles las herramientas fundamentales universitarias para que en los siguientes 6 meses puedan aprobar y aspirar a una carrera. Mire, si Honduras, si la Universidad Nacional no se abre al pueblo hondureño, difícilmente logremos alcanzar los estadios que tiene Costa Rica o que tiene Guatemala o que tiene ahí nomás El Salvador. Nos vamos a quedar rezagados compitiendo con Nicaragua para ser el país más pobre, y vea, ya Nicaragua ya nos superó, por lo menos en el sector salud está mejor Nicaragua que nosotros. Creo que la idea, doctor, para cerrar ese capítulo de la parte educativa, creo que la idea de poder aperturar un poco sobre lo que es no eliminar, sino que claudicar un poquito el tema de la PEA y darle la oportunidad a muchos chicos, porque yo esto lo comenté en una conferencia que di en una universidad, creo que fue en la Universidad Pedagógica aquí en San Pedro Sula. Les digo, no saben ustedes cómo el chico va a hacer esa prueba, si va con hambre, si va con problemas de casa. Entonces, definirle o marcarle la vida, el destino a una persona por una prueba, me parece que es ilógico, pues, o sea, a veces no tiene sentido, pero que la universidad le dé apertura y que aquellos que necesiten nivelación les dé la oportunidad de nivelarlos, eso es lo idóneo. Creo que sería un plan muy bueno y espero que así lo hagan, ¿no? Que lo aprueben. Eso es lo idóneo. Es lo idóneo. Ahora, pero no quitarla. Estoy de acuerdo con usted. Sí, pues no quitarla. Claro. Ahora, que lo pretenden en el Congreso, y eso sería una usurpación de funciones. Pero ¿por qué? Vamos con esta parte central de la carnita. El Congreso Nacional, y quiero que usted se lo exprese, lo decíamos extra cámara, que le exprese al joven, a esos jóvenes que estudian las carreras, probablemente estas carreras profesionales como Relaciones Internacionales en UNITEC, en la Católica, etcétera, o aquellos que dicen, yo quiero ser diputado, porque dicen, no, es que quiero ser diputado y usted lo sabe, ¿para qué? No, porque allá ahí se maneja el billete y que esto y el otro, ¿no? Dígale a la gente cuál es el movimiento, cómo es el teje y maneje, cómo es la situación en el Congreso, porque la gente dice, y lo he escuchado de diferentes diputados que me lo han dicho, no fregas, hombre, si eso está, yo caí, ahí se vive temas tensos, ahí parece que en cualquier momento se te va a volar una silla, parecen que están en la Feria Juniana en San Pedro Sula y tiran la silla. ¿Cómo es el ambiente en el Congreso Nacional? El ambiente en el Congreso Nacional es nocivo. Si usted tiene principios y valores
y va a querer ser diputado, en primer lugar le voy a decir, y aquí quiero, mire, una compañera nuestra fue criticada muy abiertamente porque dijo que el sueldo de diputado era malo. Sí, que no le gustaba. Así es. No, algo así, ¿no? ¿Okay? El sueldo de diputado no es bueno. Okay. En relación a la responsabilidad que usted tiene ahí. Este comentario va a conmocionar algo muy fuerte. Ahora, cuéntenos por qué no es bueno, pues, o sea. ¿Por qué no es bueno este sueldo? Porque simple y sencillamente, y a pesar de que la población, mucha de la población no ha visto reunidos 75,000 empiras mensuales, que es lo que le queda al diputado de salario, más unos viáticos, que trasladarse a la capital de la República a vivir, rentar casa, vehículo. Usted destruye un vehículo prácticamente en 4 años que es diputado, en una campaña política, etcétera. Le voy a ser honesto, para los requerimientos que tiene este puesto, no le es suficiente si solo se dedica a eso, precisamente. O sea, si usted como profesional piensa que ese va a ser un salario, pues está completamente equivocado. O sea, la mayoría de las personas se mete a ser diputado justamente por el dinero que han agarrado tradicionalmente con el famoso fondo departamental, donde hicieron una serie de ONGs para desviar el dinero y usarlo ellos a su favor, no en las cosas del pueblo hondureño. Han sido personas que han sido pagadas para hacer leyes nefastas, para elegir organismos como la Corte Suprema de Justicia, donde llegaban los carros al Congreso Nacional. A eso hay evidencia, hay de todo, fotografías, a dejarles el dinero en efectivo para comprar voluntades. Pero si usted es una persona honesta, una persona cabal, que quiere llegar a legislar ahí, y usted es una persona joven, tiene que prepararse mucho, y mi consejo es no dedicarse a la política como una ciencia en el sentido de la supervivencia de política, porque no le va a ajustar ese salario que dan ahí. Porque ese salario no se va a modificar. ¿Y sabe por qué no se va a modificar? Porque los diputados causamos odio dentro de la población. Lamentablemente, por eso yo extracámara le decía a usted que la experiencia de ser diputado no fue buena, porque yo, que tengo un prestigio ganado como profesional ante el pueblo hondureño, ahora resulta que por negarme a hacer cosas que van en contra del pueblo hondureño, ahora me atacan. O sea, le han ofrecido porque muchos van por las movidas. Hablemos siempre así, ¿no? Hay ofrecimientos, siempre, de cualquier tipo. Viajes, vehículos, dinero y muchas cosas. Siempre las hay. Y allá su conciencia, sus principios y valores. Comprar voluntades, hay mecanismos legalizados, como las subvenciones, por ejemplo, en el Congreso Nacional, donde si usted pide, usted le dan 100,000 empiras mensuales y usted liquida esos fondos. Por ejemplo, los que agarran ese dinero, que el doctor Umaña no lo ha hecho por principios y valores, tienen que liquidarlo, pero es una liquidación bien floja. Usted puede decir, a fulano le di tanto, y consigue su identidad, un recibo, una facturita, y eso es lo que entrega. ¿Todos lo cumplirán? ¿Todos serán honestos? Pues no lo sé. Yo no puedo aquí dudar de mis compañeros que han agarrado estas subvenciones, pero maneras hay de agarrar dinero, maneras hay de convencer, de votar en leyes, por ejemplo, que bajo se va a mover mucho dinero. Entonces, mi consejo para los queridos jóvenes: prepárense en un ámbito cualquiera que sea. Y si usted quiere llegar algún día a ser diputado, debe de tener una base económica lo suficiente que le soporte aguantar las tentaciones que usted va a ser sometido en ese Congreso Nacional. Las tentaciones son de todos los días ahí en ese Congreso. Su voto vale mucho. Entonces, si usted no es una persona que no tiene principios y valores,
y sucumbe ante la tentación del dinero, lo más seguro es que se vuelva un corrupto. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Y por eso estoy viendo a la cámara, porque me gusta que me vean los ojos, como dice, y los ojos son el espejo del alma. Las personas tienen que prepararse, educarse, estudiar política, estudiar todo lo que va a ser una base para poder llegar a estos puestos a legislar a favor del pueblo hondureño y no a legislar para sus bolsillos. Mire, para esto, que mucha gente llega a eso. Entonces, y vuelvo a repetir, puede causar una sensación horrible decirle a usted que el sueldo de diputado no es bueno. Y la gente dirá, ¿por qué? Porque muchas personas no han visto reunidos esa cantidad de dinero mensual. Pero créame que en el nivel social donde se mueve esas personas, 75,000 lempiras mensuales no es salario. Yo siempre he dicho que todos los profesionales universitarios que están ahí en ese Congreso Nacional ganan mucho más, porque muchos son ganaderos, muchos son, bueno, médicos como su servidor, que tenemos años de estar y todo esto. Entonces, ¿qué debe de hacer una persona? Prepárese. Ese salario, por supuesto, es digno y sirve. Y aquí es donde quería aterrizar. No estamos despreciando el sueldo de diputado, sino que simple y sencillamente le estamos diciendo que si usted es una persona honrada, su salario nunca se va a modificar. Ese sueldo no se va a mover, a menos que vengan unos caraduras, como siempre hay, pero no creo que suceda en este Congreso, porque nosotros estaríamos totalmente en contra de querer modificar los salarios. Es más, no le deberían de pagar a los suplentes, con todo respeto para mis compañeros suplentes, pero ahora resulta que ya no somos 128, somos 256 los que recibimos sueldos ahí. El gasto corriente gubernamental es brutal. La vez pasada estaba escuchando las estadísticas. Solo en la deuda del gasto corriente que tenemos son 90,000 millones de lempiras, que es una brutalidad. Con todo respeto, pero yo creo que eso de que le paguen a los suplentes, aquí no vamos a echar de enemigos a muchos, y no les va a gustar esto, pero me parece que en un país que vivimos, no en pobreza, vivimos en extrema pobreza, más del 50% de este país vive en extrema pobreza, más de 1,000,000 y pico de chicos que son ninis, que no estudian ni trabajan. No puede ser posible que tengamos un Congreso donde hay personas, por ejemplo, el suplente, sobre todo, va y ya, vino ya a levantar la mano. No puede ser, porque eso es una crítica. De suplentes a suplentes, porque usted y yo tenemos una amiga en común que es suplente y que hace una gran labor como parlamentaria. De ese tipo de diputados, de los 128 suplentes, ahora, no hay ni 20 que hacen esa labor. Ahí hay un detalle. O sea, es que el problema es que no podemos echar a todos en la canasta. Porque tampoco es como que yo diga todo el gobierno actual es malísimo. No, hay ciertas áreas, porque no todo, no puede ser. Pero es triste. O sea, yo se lo digo, como ciudadano y como joven, es triste escuchar que la máxima, pero el mensaje es claro, hay que prepararse. Y que el pueblo sepa escoger, porque es ahí donde está el problema. Ahí es donde yo lo iba a llevar, los mecanismos de elección de los diputados. Sí. O sea, y qué bueno que aterricemos en este tema. Mientras sigamos eligiendo diputados tras la figura presidencial, mientras sigamos votando, mire, población hondureña, no voten plancha. Eso ha hecho que partidos políticos como el anterior que dominó el Congreso Nacional nos metiera las leyes más nefastas de la historia. Sí. Y ahorita el haber votado en plancha hizo que el Congreso Nacional ni de acuerdo nos podemos poner. Entonces, ¿cómo debemos de ser? Pero ¿sabe cuál es el grave problema? Que lo que antes era malo para los que están en el gobierno, ahora es buenísimo. Una ley orgánica del Congreso Nacional presidencialista, que el presidente hace lo que quiere en ese Congreso, mete la agenda que quiere. ¿Cuántas veces hemos metido proyectos para eliminar, por ejemplo, para bajar el número de diputados? Honduras no debe tener 128 diputados, con 80 sería suficiente, porque sí hay que darle participación al pueblo. O sea, estaría de acuerdo, o sea que hay que reducir el número, claro. No, como lo hizo El Salvador. Claro. Yo respeto al presidente Bukele, ha hecho muchas cosas, no me gusta que se quedó ahí. Hizo lo mismo que Juan Orlando, pero si su pueblo lo quiere, pues qué bueno que lo quieran los salvadoreños. Yo soy así y qué bueno que está haciendo cosas buenas por El Salvador. Lo admiro por esa situación y hay cosas que se pueden copiar de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir los diputados por distrito, donde el diputado
sea de ahí, de esa zona, y conozca, quitarlos la segunda vuelta, por ejemplo, porque hemos elegido gobiernos débiles. Esta es la primera vez en la historia que un gobierno se elige con más de 50%. Juan Orlando fue un presidente de 30% de aceptación. Entonces, nosotros necesitamos la segunda vuelta, necesitamos las mesas ciudadanas en las votaciones, que no sean los partidos políticos, sino que digan, fulano de tal va en la mesa tal, no, yo no quiero ir, o va o va. No, pero que no quiero ir, 100 días de cárcel si no va. En México pasa, en México se hace ese sistema. Y es el Consejo Nacional Electoral de México, que es un organismo autónomo, electo técnicamente y no por los políticos. Eso es lo que deberíamos de tener. Ahora, lo que pasa es que, doctor, aquí desde la creación de los partidos es una corrupción bárbara. Sí, esa es una. Y usted sabe también que mire, usted dice sobre los requisitos de ser diputado. Estoy en total desacuerdo que solamente que sea mayor de edad y que 3 requisitos ahí medio chapuceros y listo, usted es diputado. ¿Por qué no exigirle al diputado, decirle, ¿sabes qué? Que demuestre su impacto social que ha tenido, porque muchos van, y seamos honestos, no van a servir al pueblo hondureño. No, estamos de acuerdo. Van a enriquecerse. Siempre que hay un cambio de gobierno, yo le digo a mi papá esto, a ver cuántos salen ricos, pues, Leo. O sea, entran pobres y salen ricos, porque esa es la realidad en la que vivimos. Hablemos de manera macro. ¿Cómo está el país como tal con el gobierno actual? O sea, no es una crítica al gobierno de la presidenta Xiomara, pero ¿este gobierno será que va a hacer algo? ¿Será que está cambiando las cosas? ¿O realmente estamos peor que antes? Creo que el Partido Libertad y Refundación, ni ellos se creían que iban a llegar a la presidencia. Ellos reciben el último respaldo y aquí, aunque yo soy de ese partido político, creo que Salvador inclinó la balanza y ellos llegan. Pero han mostrado mucha improvisación en el gobierno. Sí. Libre ha querido o creído que el gobierno es para clientelismo político y es para enchambar a las personas. Y lo que menos piden ahí son requisitos. Y vamos a lo siguiente. Cuando usted no tiene ningún requisito para llegar, en primer lugar, a los puestos más altos, mucho menos los va a pedir para cualquier puesto de la administración pública. Entonces ahí, a lugares donde se necesita experiencia administrativa, llega cualquier persona, con todo respeto. Entonces, el único mérito fue pertenecer al colectivo o simple y sencillamente andar protestando en las calles. Pero cosa que escuché, disculpe doctor, cosas que escuché hace poco, que se habían empleado un poco más de 100 y pico, 180, 170, casi 200 creo, en el hospital escuela, creo que fue, la seguridad, la parte de la seguridad. ¿Escuchó la noticia? Yo creo que sí. Y que forman parte de los colectivos de Libre. Yo cuando escuché la noticia, vienen muchas ideas a mi mente, ¿no? No debería de ser así, temas de corrupción, hombre, la parte de la seguridad del hospital, esta gente no está preparada, porque no está preparada, no tiene las... ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Es correcto esa postura de contratar a esta gente? Usted acaba de hacer como una radiografía, donde el caparazón lo ve, pero el interior está podrido. El interior, o sea, ¿cómo va a contratar usted personas para la seguridad de los hospitales del país que no tienen ninguna experiencia, que no tienen ni siquiera un curso de relaciones humanas porque lo hicieron así? Esa, como voy a hablar como chavo, esa paja de que les estamos dando, que los preparamos, paja, hombre, como dice el refrán popular. Eso es mentira. O sea, ¿qué está creando Libre en este momento? Prácticamente una fuerza paramilitar. Si nos vamos a que el Estado de Honduras tiene más de 10,000 guardias de seguridad dándole cobertura a todos los ministerios, y si nosotros armamos a esa gente, prácticamente es un ejército, es paramilitar. Y no es que yo estoy diciendo que lo van a utilizar, pero este es el país de las suspicacias. Este es el país donde usted dice, ¿por qué están haciendo esto en este momento? ¿Por qué el Foro de Sao Paulo se va a venir a reunir acá? ¿Por qué intensificamos las relaciones con China? ¿Por qué? Entonces usted empieza, ¿por qué?
¿Por qué? Entonces empieza veía una noticia a que, maquinar su cerebro. pero Maduro, veía una noticia de Venezuela. Nicolás Maduro le está proveyendo armas a los colectivos en Venezuela. Sí, porque esa es una copia. Si usted, y yo invito a los jóvenes, miren jóvenes, ya que ustedes son bien acuciosos y ahí tienen ese aparato que se llama teléfono celular, busque las directrices del Foro de Sao Paulo, no se quede con lo que el doctor Umaña diga o otras personas, y que conste, yo no soy ultraderecha, yo siempre me he calificado como una persona centro, más de centro izquierda que centro derecha, soy médico, soy progresista, pero veo situaciones que a veces son ideológico-políticas y no necesariamente para el beneficio del pueblo hondureño. Entonces yo lo invito a que lea lo que significa las directrices del Foro de Sao Paulo y me va a contar. En Venezuela y Nicaragua sucedió ese fenómeno, eliminar todas las seguridades, armar a los famosos colectivos, y ahora se establece prácticamente un paramilitarismo porque están armados, entonces, ¿a quién le van a responder de los intereses si llaman a esa gente y si hay violencia? Entonces, por eso es que nuestro país, aterrizando cuando empezamos la charla, ¿hacia dónde vamos? Todavía yo, que soy de las personas, solamente un poquito más de 270 personas tienen iniciativa de ley en este país. Iniciativa de ley, querida población hondureña, es que usted puede meter para crear una ley. Solo los diputados, que somos 258 diputados, la presidencia de la República, los ministros a través del Consejo de Ministros tienen iniciativa de ley. Y este es su servidor, todavía no sé hacia dónde vamos en este país. Hay una gran nebulosa, hay una gran situación. ¿Qué va a suceder en este año político? Yo, miren, si algo he tenido es el don profético. No me gusta lo que estoy viendo en las mismas campañas internas de los partidos políticos. Tengo la sensación de que aquí van a intentar que haya violencia para la creación de un Estado fallido en nuestro país. Y cuando alguien dice que el Estado es fallido y empieza a echarle mella a la Constitución diciendo que es la Constitución la mala, porque no hay leyes, porque la Constitución de Honduras no está a favor de los pobres, porque la Constitución de su país dice que es de clases privilegiadas, cuando es una de las mejores constituciones mundialmente. No es la Constitución la responsable, es el ser humano. Pero cuando usted está llevando y tirando tierra, llevando agua al molino del Estado fallido, aquí puede terminar una lucha de clases bien difícil y bien complicada. Y lo que va a suceder aquí es una desbandada de empresas, y al final, mientras sigamos, el gobierno vea como enemigo a los empresarios y vea que las leyes que están pendientes por discutir, como la ley de justicia tributaria, la ley del control de las llamadas telefónicas, la ley de las mesas ciudadanas, un montón de leyes que están hechas basadas en odio contra el empresariado, mientras vean al empresario como enemigo, Honduras no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque no va a venir gente a invertir en este país. Olvídese usted y aquí lo que va a suceder es un éxodo masivo de personas que van a emigrar, esa fuga de cerebros, esa fuga de seres humanos que se van a ir por el río Bravo hacia el gran país del norte. No va a haber poder de Dios que elimine eso, porque simple y sencillamente los hondureños, la clase política, están creando las condiciones para que haya un caos aquí. Desafortunadamente así es, y ustedes como jóvenes y como personas hondureñas tienen que entender que en nuestro concurso está. ¿Por qué no traen la Sisi aquí? ¿Sabe por qué no viene la Sisi? Porque ahora resulta que ya van más de 2 años del gobierno y la Sisi va a investigar este gobierno también. No creo, yo ahí estoy en eso, que no creo que venga. O sea, yo estoy en el Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi. No la van a traer. No, es mentira. Es mentira. Eso es decir, es engañar al pueblo hondureño, y es mentira, porque no va a pasar, porque lo que usted dice, o sea, tendrían que investigar el Usted dirá, ¿y por qué no investigan en Honduras? Porque simple y sencillamente se repartieron se repartieron la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Fue una vulgar repartición a los que queríamos. ¿Por qué cree que el PSH, la bancada, votamos en contra, o en el proceso de la Corte
ni siquiera votamos, ni nos presentamos en la juramentación de los magistrados, porque simple y sencillamente fue una vulgar repartición. Usted vaya, entonces no hay ningún indiciado, esto todo es de compadre hablado. Los mismos corruptos están en la cárcel, pero ¿hay alguno nuevo? No, están investigando los aproximadamente 300,000 millones de lempiras que ha manejado este gobierno en compras directas. ¿Usted ha visto alguna licitación internacional o solo la de los hospitales? Porque el Banco Centroamericano y el BID exigían que fuera una licitación internacional. De ahí usted no mira una licitación. No ha habido aquí. Todo es compra directa. Ahorita, cuando pedimos la emergencia del dengue, hace más de 5 meses, para que no cayéramos en esto. Ahora, todo comprándolo directamente. Entonces, ¿quién los va a auditar a ellos? ¿Usted cree que un Tribunal Superior de Cuentas politizado, como está o un fiscal politizado, como es el fiscal general y el fiscal adjunto, van a investigar? Entonces, mucho menos para que quieran que vengan extranjeros aquí con todas las puertas abiertas. Todo lo que usted oiga de la Sisi es del diente al labio, pero realmente la clase política no quiere que venga aquí, porque simple y sencillamente no quieren que le cuente las costillas. Entonces aquí, mire, ve, la única manera es sacarlos a través del voto y que escojamos a otras personas. Eso es interesante. Usted habló, palabras fuertes, éxodo, porque realmente hemos visto la masiva cantidad de personas que se van para Estados Unidos. Es increíble el número de hondureños que hay en México estancados que quieren pasar hacia Estados Unidos. Ahora, sabemos que andamos mal como país. No solamente, mire, lo del dengue es un tema que yo veo las noticias, escucho todos los días, lo escucha usted también en las mañanas, que hagan esto, hagan lo otro, y veo las muertes, porque esto está pesado. Está pesado, ¿no? Está pesado. ¿Quién es la persona que considera que podría darnos una luz de esperanza en este país? Y se lo digo como una pregunta que mucha gente va a decir, bueno, pero él es del PCH, fijo va a decir que es Salvador Narrala. Pero, ¿ve usted a un personaje que pueda darle solvencia? Muchos no creen ya en Salvador por todo lo que se ha suscitado, pues, pero ¿cómo está? Pues, ¿cómo ve usted esa parte? Mire, Salvador Narrala es un hombre muy intencionado, es una persona honesta, muy inteligente, pero desafortunadamente ha cometido errores, como cualquier ser humano, y ha perdido popularidad, a pesar de todo lo que él tiene, y yo lo he platicado, lo he conversado con él. Esta es su última oportunidad por su edad para poder ser presidente de nuestro país. Si nos vamos a honestidad y que no hay una persona que la mayoría de los candidatos todos tienen cola, la mayoría, yo le diría por honestidad Salvador Narrala. Pero si nos vamos a la credibilidad que tiene, yo le puedo aceptar paladinamente que ha perdido popularidad, ha cometido algunos errores que han sido trascendentales, la cuestión del BOC, la cuestión de cierta volubilidad que él tiene, pero adjudican que el gobierno actual es gracias al apoyo que tuvo Salvador, y que él dice que lo engañaron, doctor. O sea, que es la palabra que él dice él. Pero mucha gente, y esto también se lo digo a título personal y lo voy a decir abiertamente, yo fui uno de los que colaboré bastante cuando la creación del PSH, y Salvador me conoce y mucha gente del partido, y yo me alejé, me retiré por situaciones personales. Pero no soy partidario, o sea, Salvador Narrala es un hombre inteligente, claro está, y es honesto, y etcétera, etcétera. Pero entonces la parte de la picardía política, esa picardía política que él no tiene, que ya debería de tenerla, porque es un hombre de 70 años, entonces, qué difícil de engañarlo, pero lo engañaron, o sea, la gente dice, ¿cómo lo engañaron? Es un hombre muy inteligente, o sea. Salvador cree mucho en la persona cuando firma, cuando hace un acuerdo, y aquí en Honduras lo que menos se respetan son los acuerdos y las firmas, cuando usted ya tiene la capacidad de, como decimos, cuando usted ya caza la guayaba y se da cuenta que esa guayaba se la puede comer solo y quitarse a su socio, entonces ahí es donde a él lo utilizaron.
pero candidatos hay buenos. Yo le puedo hablar, por ejemplo, con toda, paladinamente. Doctor Nelson Ávila es un gran candidato. Lo tuvimos O sea, fue el primero, sí, sí. Probo, honesto. Tenemos al diputado Jorge Zelaya, que es un candidato honesto, es una persona que, a pesar de que fue mencionado, él lo ha aceptado paladinamente, que él, cuando él era periodista y ejercía el periodismo, aceptaba pauta publicitaria del gobierno, como muchos periodistas en nuestro país. Que yo no lo miro un pecado, pero bueno, la gente considera que lo compraron la conciencia. Pero para el señor Zelaya no le veo, no le han podido probar algo más. Dentro del Partido Liberal podrán hablar un montón de cosas de la abogada Maribel Espinosa, pero esa señora, pueden decir lo que quieran, que defiende a los banqueros, que defiende, pero es una mujer exitosa, sí, y no le han probado ningún escándalo de corrupción. Lo que ella ha ganado son juicios, pero así como los ha ganado, los ha perdido en la Corte Suprema. Entonces, por ejemplo, don Marlon Lara. Marlon Lara es un hombre que igual, lamentablemente, como son políticos que tienen un montón de, que tienen historia, que fueron alcaldes y todo eso, cualquier error que cometieron lo superlativizan. Estamos mencionando nombres porque usted me dice, porque estamos buscando un modelo que sea una persona que no esté relacionada con corrupción, pero al mismo tiempo tenga capacidad para hacer. Entonces, yo le podría dar un nombre, por ejemplo, la doctora Suyapa Figueroa no está relacionada ni con corrupción, no ha sido empresaria, no ha sido nada, gente honesta hay, o sea, y que tiene la capacidad para ser presidente. O sea, el problema es que usted llega, mire, amarrado, y ese es el grave problema en nuestro país. Entonces, llegar sin los compromisos, ¿por qué el Congreso Nacional se coludió con el narcotráfico y con el crimen organizado? Porque todas las campañas políticas fueron financiadas, la gran mayoría, por dinero del narcotráfico, dinero del crimen organizado, dinero de los mareros. Entonces ahí llegó gente comprometida con esos intereses. Y por eso es la forma que debemos de cambiar las votaciones. Tiene que llegar gente que no esté coludida. Usted tiene toda la razón. Uno de los requisitos para ser diputado debería de ser examinarle toda su hoja de vida, todos sus parientes, todo lo que fue lo que yo pretendí con la ley de nepotismo, que eso me costó la presidencia de la Comisión de Ética y Transparencia, que era el presidente. Yo logré el dictamen positivo para la ley de nepotismo, la presenté y ¿sabe lo que hicieron? Me ceguetearon, me quitaron de presidente por haber presentado la ley de nepotismo en el Congreso Nacional. Así estamos aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros luchar? Estas golondrinas harán verano en la medida que el pueblo hondureño nos acompañe. Para ir achicando y cerrando el podcast, doctor, nos acaba de contar usted su experiencia en el Congreso. No es gratificante. Eso para que lo escuche la gente y la juventud, hay que prepararse, que sepa escoger la gente. ¿Seguirá usted ahorita apostándole? ¿Seguirá, a ver, en esas próximas elecciones? ¿Se va a postular? ¿Tiene esas ganas de postularse? ¿Quiere seguir trabajando por el pueblo hondureño? ¿O dice, no, la verdad es que esto no es lo mío? Mire, yo había decidido no volverme a postular porque tengo otro tipo de ofrecimientos. Yo ya soy un hombre de 60 años y ya tengo que establecer mi vejez, la seguridad de mi vejez, la seguridad de mi esposa, de mi núcleo familiar. Pero las personas, la gran mayoría de las personas se me acercan y me dicen, doctor, trate de seguir. Se necesitan esas voces en el Congreso Nacional que denuncien, que bloqueen, que nos digan qué están haciendo ahí en ese Congreso Nacional, que sean valientes, que no tengan miedo. Entonces, yo tengo que tomar mi decisión casualmente este mes, porque el partido, fui juramentado como miembro del Partido Salvador de Honduras, no me voy a salir de mi partido político, y el Partido Salvador de Honduras va a decidir este mes de junio, a más tardar, si vamos o no vamos a un proceso interno de elecciones. Entonces tengo que decidir si me quedo o no me quedo. Ahorita póngale que un 70% que sí voy a continuar,
pero todo va a depender de mi partido, que es lo que seguiré apoyando a Salvador, considero que es la opción que tenemos los hondureños, pero sí quiero dejar claro que si el ingeniero Nasralla se sale del PSH y se va hacia el Partido Liberal a unas elecciones internas, yo no lo acompañaría. Y eso ya lo saben porque no, aunque salí del Partido Liberal, considero al PSH como una alternativa para el futuro. Yo quisiera dejar un legado que la gente entendiera que debemos de crecer en instituciones políticas que seamos una garantía, sana, por lo menos, exacto, sana para el Congreso Nacional, para ostentar la presidencia de la República. Mire, el presidente Bukele, vamos a usar al vecino, sale de un partido que no es ni tradicional. Los presidentes en Guatemala, la mayoría han salido así, y en el mundo entero, los presidentes más exitosos no son políticos curtidos de los partidos que son los mayoritarios en el país, sino que son outsiders generalmente, que se preparan bien para gobernar. Entonces, yo siento que el Partido Salvador de Honduras tiene una pleyada de gente joven, de gente capaz, de gente honesta, sobre todo, que no está relacionada, y me gustaría que esa institución política siguiera. Y si el doctor Umaña puede colaborar, porque eso sí le voy a decir algo, yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas de diputados. Para mí, y ese es un proyecto de ley que si lo meten, bueno, ya está metido, pero desafortunadamente no agendado, los diputados no deberían de reelegirse indefinidamente. No, sí, eso diputados de años, de años. Llevan 4 periodos ahí. Y le pregunta a usted, ¿cuál es su profesión? Diputado, dice. Entonces no es así el asunto. Entonces, tengo que decidirme. Este mes, mucha gente, amigos míos, me dicen, no, seguí, tenés el respaldo. Yo creo que tengo la impresión que podría volver a salir. Fui el diputado más votado. Lógico, no soy monedita de oro para caerle mal a las personas, pero donde voy, fíjese que dentro de toda la gente que se acerca y todo, la gran mayoría me acepta, me dice, lo felicito, doctor. Pocas veces me ha tocado alguien que me increpe, más de un par de veces en 2 años y medio que llevo, y con justa razón, porque cometimos errores como partido, como por ejemplo la famosa amnistía. Nosotros acompañamos la amnistía, pero teníamos, por ejemplo, la eliminación del empleo por hora, pero teníamos un compromiso. Ahí es donde le digo yo que no vale la palabra. Libre se comprometió con el Partido Liberal y con la oposición a hacer una nueva ley de empleo por hora. No la hicieron. Libre se comprometió a no liberar corruptos en la amnistía y liberaron corruptos. Entonces, esas dos cosas se han acercado a algunas personas. Doctor, ¿usted votó a favor de eliminar la ley de empleo por hora? Sí, pero a nosotros nos ofrecieron que íbamos a hacer una nueva ley para los call centers, que íbamos a hacer una nueva ley para los jóvenes, donde se dejaba especificado que quien quería estudiar podía estudiar. El Partido Liberal se quedó corto en la propuesta, solamente modifica el Código del Trabajo y dice que se puede trabajar. Nosotros íbamos a meter una ley donde quedaba implícito que joven que quería estudiar debía de dársele el permiso. Entonces, y es más, estímulo para que estudiara. Entonces, puede ser que vuelva. Bueno, la gente de Cortés lo va a decir. Ahorita yo tengo una preponderancia a nivel nacional, pero yo me debo a mis electores de Cortés, a los electores de estos municipios tan queridos de Cortés que han sido olvidados. Mire, ¿cómo voy a lamentar si se nos viene algo con esta época de huracanes? Porque estamos totalmente desprotegidos en el Valle de Sula. Esa fue otra de las cosas que nos engañaron. Le dejamos el año pasado 14,000 millones para empezar el tablón. No la comenzaron. Aparentemente ahí hay un gato encerrado que, se los digo sinceramente, yo no sé si es que la quieren concesionar, porque esta represa antes solo iba a ser para control de inundaciones, ahora la van a hacer mixta para poder producir electricidad, lo cual me parece correcto, pero quieren que compañías del lado asiático vengan a prácticamente concesionada esta situación. Ese es el chiste de las relaciones bilaterales, ¿no? Tiene sentido lo que usted dice. Usted como sanpedrano, termino con estas 2 preguntitas. Usted como sanpedrano, ¿cómo ve San Pedro Sula? O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo ve al alcalde Roberto Contreras desde su perspectiva? ¿Cree que es un buen alcalde? ¿Cree que...? Fíjese que el pollo, como le digo yo cariñosamente, con él somos amigos desde hace muchos años. Siento que está haciendo las cosas bien, pero a veces se dispara.
O sea, siento que el estilo... Mire, se lo voy a decir, esto no es comedia, pero es realidad. Pero dicen que Salvador y don Roberto son gemelos, dice, se parecen, porque se disparan por ratos. Se disparan por ratos y creo que Roberto, en el estrés que ha tenido, hasta violencia ha demostrado y estos son lugares donde usted no debe demostrar violencia, usted debe de dejar que le digan hasta que le insulten a su mamá, lamentablemente, pero si usted reacciona... No es político, o sea, no es político, o sea, no es una crítica. Él no era político hasta que llegó a esa alcaldía y decidió tirarse, porque yo lo conozco, él es un empresario exitoso que se tira a la política y se va a dar cuenta que hay un montón de tiburones ahí que manejaron durante muchos años más de 5,000 millones por año. Si usted suma lo que un alcalde maneja en 4 años, son 20,000 millones en San Pedro Sula. Eso es un botín. Entonces, no solo esta ciudad, está Tegucigalpa. Entonces, ¿lo veo bien al alcalde? Lo veo bien. Yo le diría, ¿cuánto de 100 le da? Le doy un 70. No le puedo dar un 80 todavía, pero le doy un 70. Lo apruebo como en su gestión de alcalde. ¿Tiene futuro Roberto Contreras en la política? Tiene futuro Roberto Contreras. Es un hombre todavía joven. Me parece que sí tiene futuro. Que si sale bien librado y no tiene ningún escándalo que le prueben de corrupción, Roberto tiene futuro. ¿Es presidenciable Roberto Contreras? Es presidenciable. Esta es una ciudad vitrina. Para mí San Pedro Sula es la ciudad más importante de Honduras. Es la ciudad donde se produce el pisto. En Tegucigalpa se gasta el pisto. Porque yo vivo allá, vivo mixto entre una y otra ciudad, y me doy cuenta que Tegucigalpa, los políticos gastan el dinero de la nación, mientras la costa norte lo produce, Tegucigalpa se lo gasta, y se lo gasta mal. Entonces, para mí es la ciudad más importante del país, y quien haga un buen gobierno municipal, ¿es presidenciable? Por supuesto que es presidenciable. Puede ser presidenciable, claro que sí. Terminamos con esto, doctor. Mensaje final para la juventud, porque la juventud es la que va a enriquecer el país o la va a llevar lo que es a la total quiebra. Mensaje para los jóvenes, mensaje en el sentido que hay esperanza en Honduras. Estas próximas elecciones me parecen para mí que son las más importantes. Las pasadas eran importantísimas, ¿no? Sacar a Juan Orlando por el tema del narcotráfico, etcétera. Pero estas ahorita son otra vez más importantes. ¿Qué le dice usted al joven? ¿Qué le dice al chavo? ¿Qué le dice a la mamá soltera? ¿Qué le dice a aquellas personas, al adulto mayor? ¿Qué le dice de repente a esos hipotes, esos jovencitos que están viéndolo, lo van a ver en el podcast? ¿Qué le dice a los políticos? ¿Qué le dice a la gente promedio? ¿Qué le dice al profesional que dice, no me meto a política porque no me quiero ensuciar, porque solo corruptos, ladrones, y porque solo ahí en el Congreso dice bueno, hay... De todas las profesiones debería haber, pero ahí hay más ninjas, porque son buenos para tirar patadas. ¿Qué le dice usted a la gente como mensaje final? Como mensaje final le puedo dejar a la juventud que se preparen, estudien, traten de hacerlo. Sé que es difícil porque la mayoría tienen que trabajar y estudiar. Tómenlo como José le dijo al faraón, como los 7 años de las vacas flacas. Porque después, si usted se prepara, aunque sea con mucho sufrimiento y mucho sacrificio, le va a redituar esta situación. Pero a la par de la preparación, usted como joven y que tiene el arma más fundamental, que es su voto, tenemos que sacar a los corruptos de los lugares donde nos gobiernan. Y la manera de hacerlo es exigirlo. Y así como salimos una vez para exigir la MASIC, donde las antorchas brillaron su luz, hoy tenemos que salir y exigir que los políticos hagamos las reformas electorales, las reformas de cómo vamos a elegir de nuevo a nuestro presidente o presidenta, cómo vamos a elegir a las diputadas y a los diputados, reducir el número de diputados, hacer que esto no sea un fraude y que se respete la voluntad popular. Solo exigiendo, pero si nos acomodamos, yo les quiero pedir a la juventud, no sea una juventud acomodada. Mire, ahorita usted no podrá tener hijos, pero los va a tener en su momento. Va a buscar una esposa o un esposo. Y si usted se acomodó a la situación, si usted dejó que lo gobernaran los ineptos, si usted dejó que lo gobiernen los corruptos,
usted ya no va a pensar en su pareja o en usted mismo, sino que debe de pensar en sus hijos. ¿Cuál es el país que le vamos a heredar a la generación, no del año 2025, sino de la generación del año 2050? Porque aquí me está viendo un montón de gente que tiene entre 15, 16, 20, 25 años. Véase en el futuro, véase en la edad del doctor Umaña, que usted ya va a tener sus hijos y probablemente sus nietos. ¿Cuál es el país que usted le va a heredar? Si le heredamos el país del conformismo con este momento, como estamos en este momento, créame que lo que va a suceder es un éxodo masivo. Pero no va a haber país en el mundo que nos aguante a un montón de personas, porque esto está sucediendo en múltiples países. Así que el mensaje es ese. Y los políticos, por favor, tenemos una deuda con este país. Hagamos las cosas correctas. Y quiero agradecerle a usted infinitamente la oportunidad que me dio. Saqué mucho de mi alma, especialmente en la primera parte, para que entendieran quién era yo, qué principios y valores sustento y por qué es que me metí y me decidí meterme a la política para tratar de ser, aunque sea una golondrina, tratando de hacer verano en un mundo donde lo que quieren tener es en tinieblas y en el frío para robar a mansalva y que la gente no se dé cuenta. Pero tenemos que lograr un grupo de personas hacer esa claridad, ese verano. Pero ese verano solo se logra con múltiples golondrinas, porque con poquitas nos van a seguir robando el futuro y la corrupción roba el futuro. Perfecto. Bueno, ese es un mensaje muy inspirador, muy motivador para usted joven, para usted persona, madre soltera, sobre todo político. Necesitamos que este país cambie. El único, como les digo yo siempre a los chicos cuando damos estas conferencias en las universidades o vamos a los centros educativos con los proyectos especiales que tenemos, el único país 5 estrellas en el mundo. 5, es el único, no hay otro. Aquí solamente Honduras, tenemos talento. Pongámonos de acuerdo, toquémonos el corazón. Esto es para los políticos, piensen en sus hijos, porque también son padres de familia, son abuelos, muchos de los que están en la política también. Y cuando están haciendo esos trances ahí con el billete y están haciendo esas movidas, piensen en sus futuras generaciones. Ese es el ejemplo que usted le quiere dejar. Y aquellos que criticamos siempre fuertemente al gobierno, no solamente el gobierno de Libre, tenemos que ser críticos. El joven tiene que criticar, el joven tiene que preguntar, el joven tiene que exigir, el joven tiene que preguntarse el porqué de las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Me despido, mi nombre es Leonardo Hércules, me siento súper contento, un episodio más, darle las gracias al doctor Carlos Umaña, muchas gracias por la invitación, realmente muy agradecido. La primera parte fue, hombre, me voy con muchas cosas que no sabía de usted, encantadísimo de conocerlo, de tratar estos temas y esperemos que este país tenga algún día, veamos la luz, veamos a nuestros jóvenes que tengan esa capacidad de decir, mejor me quedo en mi país, aquí hay oportunidades. Lastimosamente, en este momento no las hay que ser realistas, pero esperemos, tomemos buenas decisiones, escojamos bien para estas próximas elecciones, pero que sigamos estudiando, estudien. Pilas con los chicos, hay que estudiar. Para un país de primer mundo, Honduras lo puede hacer, hombre, sí. O sea, claro que podemos hacerlo, está en nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.